Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues ya estamos aquí en el estudio de varones y queremos iniciar con esa serie que se llama Hombres de Honor, y el tema de hoy se llama Actitudes Correctas. Pero antes quiero presentar a Carlos Hola, buenas tardes. Medrano y Carlos Osorio, Buenas tardes, hermanos. que vamos a estar aquí, ¿verdad? Comentando y hablando sobre el tema de hoy. Y vamos, antes de empezar a orar, ahí agarra tu Biblia, tu libreta y tu pluma, y para que tú anotes. Pero antes de orar, quiero que vayas a 1 de Pedro 3:8, que es el versículo que vamos a leer, y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, queremos que tú dispongas nuestros corazones y abras nuestro entendimiento para poder entender la palabra correcta, Señor, la palabra profética que es más segura que todo, Señor. Te pedimos que tú destruyas, que tú quites todo espíritu que es contrario a ti, que tú lo reprendas, Padre, y que quites toda distracción, que quites todo impedimento para que tu palabra pueda llegar con bien. Te lo imploramos, te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar con este tema, y vamos a 1 de Pedro 3. Vamos a ver el versículo 8, pero vamos a ver todo el texto. Empieza en el 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendeciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. El 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El 11. Apártese de mal y haga el bien, busque la paz y síguela. En el versículo anterior, en el miércoles pasado, vimos cómo Dios nos está hablando cómo ser hombres de honor, que fue el inicio de esta serie que vamos a estar viendo. Y hablaba que nosotros tenemos que ser sabios, ¿verdad?, para vivir con nuestras esposas. Vimos cómo son complicadas, ¿no?, las esposas, sus cambios hormonales. Y aprender y entenderlas, cómo podemos llegar a entender a ellas, y también que es importante como vasos frágiles, podemos darle honor con el buen trato, siendo caballerosos. Vimos muchas cosas, muchos puntos que favorece tanto a ella, obviamente, para también como nosotros como hombres, porque hay una bendición. Y si no hacemos eso, vimos que también que van a ser estorbadas nuestras oraciones, ¿verdad? Que no debemos ser severos con ellas, sino amables, apaciguar de una u otra manera a ellas, para que Dios tenga el control de nuestras vidas, de nuestra casa, y sea de bendición, porque es lo primordial, ¿verdad?, que buscamos esa bendición. Y algunas actitudes correctas es aprender a vivir con la familia, con tus amigos, con los demás, conocer un poco de, por ejemplo, de algunos temas como el fútbol, ciencia, que es el deporte, la moda, ¿verdad? Tal vez política. Son actitudes donde también nosotros debemos de saber y entender, para que podamos desarrollar la empatía y tener la capacidad de ponerse en el lugar de otro, que esa es la empatía. Ser tolerantes, quitarse los prejuicios que a veces tenemos, no etiquetar a las personas y entender que ellos también tienen derecho de que Dios puede cambiarlos, ¿verdad? Y Jesús tenía una actitud correcta. Y Mateo 9:10 dice que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, como tú y yo, pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús convivía con todos ellos, y obviamente no podía haber una armonía, pero sí daba el testimonio, ¿verdad? Y obviamente
a no ser arrastrados, porque la Biblia en el Antiguo Testamento también dice que no debemos de ser arrastrados por ellos, ¿verdad? Sino que nosotros debemos de arrastrar a ellos a lo que es el Evangelio, ¿verdad? Entonces, a veces consideramos a las personas y las etiquetamos como publicanos, como pecadores, y a veces se nos olvida que nosotros también somos pecadores, ¿verdad? Entonces debemos de entender eso, ¿sí? Es lo que mucho nos explica nuestro Padre, ¿no? Y en la Biblia, ¿no? De que así como Dios es misericordioso con nosotros, también tengamos que ser nosotros con ellos, ¿no? Sí. Porque debemos de entender que el que convence de pecado es el Espíritu, ¿no? Y no nosotros, ¿no? Así que lo que menos que podemos hacer es dar tu testimonio para que no sea señalado nadie. Sí, Imagino que así ahí es. sí nuestro Señor Jesucristo en esa área es lo que hacía, dando testimonio, aunque se sentara con quien se sentara, Sí. es lo que lo traía a él, ¿no? El testimonio de lo Así que es. hablaba. Sí. Y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y pues lo dejó, ¿no? Escrito de que cuando nos dio los grandes mandamientos, ¿no? Cuando explicaron cuál es el mandamiento más importante de todos, dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, importante sujetarnos a esto para, dice la palabra, cumplir la ley y los profetas. Sí, así es, ¿no? O sea, tienen razón lo que dicen, porque son cosas que a veces se nos olvidan en el camino, ¿no? Así es. Y van creciendo algunos espiritualmente, o algunos por el hecho de estar meditando en la palabra y llevas una vida santa. A veces se nos olvida que nosotros somos también pecadores y Sí, cometemos esos errores, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, y lo que habla más el apóstol Pablo, tanto Jesús, que nosotros debemos de encargarnos de nuestra vida antes de verla de los demás, ¿verdad? Sí, así Porque el estar señalando y viendo qué hacen, qué no hacen la vida de los demás, que si cambian o no cambian, o por ejemplo nosotros como hombres, ¿verdad? Queremos cambiar a nuestras esposas Sí, o a los hijos, así es, y llega un punto donde tú te cansas y quieres tirar la toalla. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer la de Dios, Así es. cambiando a los demás. Y yo creo que el punto principal del Evangelio es ver nuestras vidas Así es. y ver qué es lo que estoy fallando y qué es lo que debo de hacer para seguir. Así Y es. bueno, debemos tener todos los días esas 5 virtudes que habla en el versículo 8. Esas 5 virtudes espirituales que constituye a la honra a Dios. Y teniendo todo eso, podemos ser unos hombres de mucho honor, ¿verdad? Hombres honorosos. Y aquí en el 8 obviamente dice, finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Entonces ese es el versículo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y pongan mucha atención. Sí es importante que veas la prédica de la pasada para que puedas entender lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, y vamos con el primer punto de esos 5 puntos que vamos a ver. Y el primero es, nosotros debemos de tener un mismo sentir, según este versículo, ¿verdad? Y la palabra de un mismo sentir en el original griego quiere decir homoprones, y quiere decir ser armonioso. Entonces debemos de seguir teniendo esa armonía, esa empatía con los demás para poder encajar y estar teniendo una buena relación, ¿verdad? Y no ser ásperos, sino... Y por ejemplo, lo que es el compromiso con la verdad, esa es una parte de la armonía, teniendo una unidad interna del corazón sin hipocresías, ¿verdad? Entonces, hay personas que llegan y te dicen, no, la verdad, eres un hombre de Dios, eres y esto, y la verdad, tú eres un buen marido, y que no sé qué, tú eres una buena mujer, tú eres un... Pero por acá, pum, Sí. te apuñalan, ¿verdad? Entonces, y entonces por eso dice aquí la Biblia que tenemos que ser sinceros, ¿no? Amándonos, tenemos que ser de un mismo sentido. Entonces, si tú y yo puñalamos y criticamos a los demás, entonces ya no somos de un mismo sentir, estamos separados, y eso no es de Dios. Y estaba yo viendo eso exactamente, lo que es a lo que abarca en un mismo sentir, y en el mismo sentir así que es no estar peleados, ¿sí? Estar en la misma fe, en la misma creencia,
porque exactamente si no estás en la misma fe, ¿sí? No sé de qué mismo sentir puedas estar. ¿Por qué? Porque exactamente no dice el Señor Jesucristo que no hay sin yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un pleito, un conflicto, ¿no? Entonces aquí exactamente manda a hablar exactamente en estar en un mismo sentir, sin pleitos, amándonos, glorificando igual, pensando, punto que no de la misma manera, pero en la misma dirección, viendo en la misma dirección, para que haya una unidad, ¿no? Sí, mantener una mentalidad, ¿no? Una mentalidad en común, hacer un frente común, porque dice la palabra de Dios, ¿no? Que una casa dividida no prevalece. Entonces, si no podemos tener la capacidad de llegar a acuerdos, aunque como bien dice mi hermano Carlos, pensamos diferente, pero tenemos la capacidad dada por Dios para llegar a un acuerdo común y equilibrarlo, ¿no? Así es, ¿no? Es importante, fíjense lo que dicen ustedes, porque el mismo sentir que decía Osorio y Medrano, que es, si entramos en un yugo desigual, ya no es un mismo sentir. Por lo menos tenemos que tener un mismo sentir, pero para llegar a tener un mismo sentir tiene que ser cristiano, ¿no? Así es. O sea, por ejemplo, no ves un musulmán casándose con de otra religión, ¿no? O sea, obviamente, aunque el cristianismo no es religión, pero son doctrinas diferentes, y ellos se casan con ellos mismos. ¿Por qué? Para no tener un choque y tener un mismo sentir y comprenderse. Y de igual manera nosotros debemos de tener un mismo sentir y para que haya menos pleitos o menos roces entre las familias. Por eso tanto personas que no se han casado deben de tener en cuenta todos esos puntos, ¿verdad? De que, es que me prohíbes de casarme con la persona que yo quiero. No es que no se prohíbe, sino que es una enseñanza de que los que están solteros y que están a punto de casarse, piensen bien con quién se van a casar, ¿no? Vimos una vez, el pastor nos ponía un ejemplo, ¿no? De una persona que se había casado con alguien que no era cristiano, y a los 2 meses ya me dijo, oye, ¿sabes que ya me voy a divorciar? O sea, ¿pero por qué? Porque no tenían un mismo sentir, ¿no? Entonces, si como cristianos a veces tenemos una relación, hay choques, ¿no? Entre nosotros. Ahora imagínate si no fueran cristianos, o sea, es como decía, tremendo, ¿no? como decía mi mamá decía, ¿no? Es una pelea de perros y gatos, ¿no? O sea, y no hay prosperidad y no hay un avance. ¿Me ayudas, Osorio, en Romanos 12:5, por favor? Vamos a Romanos 12:5. Sí. Dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así es, todos formamos el cuerpo de Cristo. Si nosotros mismos como hombres nos atacamos a nuestras esposas, difamándola, destruimos el hogar, y en la iglesia, si nos atacamos, destruimos el cuerpo de Cristo. Y si vamos en contra del cuerpo de Cristo, estamos en contra de Jesús, porque el cuerpo es de Él. O sea, Él la formó pagando con un gran precio, y el precio de muerte que lo derramó en la cruz. Entonces debemos de nosotros cambiar esta mentalidad, ese chip de nuestra cabeza, y defendernos entre nosotros mismos sin calumnias, sin chismes, sin atacarnos. ¿Para qué? Para que el cuerpo sea de una manera sólido y podamos crecer y avanzar en el Evangelio, porque de otra manera va a haber división. Y como hace rato dijiste, Carlos, ¿no? Que una casa dividida no va a prosperar, ¿no? Entonces hay división, obviamente no va a haber avance, no va a haber prosperidad, va a haber envidias y de cualquier cosa que suceda, ¿no? Y como dice Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar, ¿no? Con esta triste? Entonces, y hay personas, cuando hay mucho pleitos, ¿no? Y hay mucho roce, la gente aún se llega a ir. Entonces, obviamente no es el diseño de Dios,
y tenemos que ser de ejemplo. ¿Me ayudas ahí, Osorio? Sí. En Romanos 12, 16, por favor. ¿Sí? Ahí adelantito. 16. Dice, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. Dice, así es, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, asociados con los humildes. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser humildes. Entonces, la humildad, la unidad y la armonía nos lleva a ser asociándonos y nos lleva a una armonía, ¿no? Entonces, es como cuando alguien, por ejemplo, en la música, ¿no? Tú escuchas el instrumento, el teclado que es más conocido, entonces ellos tocan 3 notas, al hacer armonía una nota con la otra nota, ya hace una armonía, ¿no? O con las voces, ¿no? De repente le hace ah, le hace ah, y al juntar esas 2 voces hace una armonía y se oye padrísimo, ¿no? Se oye muy bonito y es lo que quiere Dios y es lo que esperamos nosotros como iglesia, tener una vida bien, bonita, linda, sin estar peleando, sin armar una armonía, porque Dios quiere que nosotros nos quitemos el orgullo para poder haber una armonía. Dios quiere que nos quitemos el orgullo para poder tratar bien a los demás, a tu esposa, a tus hijos. No debemos de creernos más inteligentes que los demás, sino aprender y aceptar nuestros errores cuando alguien nos dice algo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el 16, que ahorita que leyó Carlos, dice, y dice, no seas sabio en tu propia opinión, o sea, que tú digas, ay, ¿tú qué me vas a decir? ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿No? ¿Y tú quién eres? ¿No? O sea, para venirme a mí, decirme cosas, y obviamente eso no está bien. ¿Por qué? Porque te haces sabio en tu propia opinión, o cuando tú piensas que lo que dices está bien, y a alguien, o tu esposo, o tus hijos, te corrigen o te quiere decir donde tú estás equivocado y no lo aceptas, obviamente eres soberbio y no eres sabio. Entonces tenemos que escuchar a los demás, porque como cabeza también tienes abajo personas que te pueden apoyar, y es como nuestro colchón, ¿no? Como matrimonio. Sí, así es. Y me ayudas, Medrano, en 1 Corintios 12:12, por favor. Somos un cuerpo en Cristo y debemos de considerarnos, y solo que Él que salvó nuestros pecados le duele, o sea, Él, Jesús mismo, sintió ese dolor por los demás, por los pecadores. Y vamos a ver 1 Corintios 12:12 lo que dice aquí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así es, entonces somos un mismo cuerpo. Si por ejemplo en la iglesia alguien está enfermo, ya sea la cabeza o las manos o los pies o los hombros, es un mismo cuerpo. Nos debe de doler a nosotros también, ¿verdad? Porque si alguien enferma, nosotros también tenemos que orar. Y una de las cosas que podemos entender cuando a alguien le duele algo o está pasando una circunstancia muy difícil, tenemos que orar. Si tú no oras, obviamente no te duele, o sea, simplemente lo pasas por alto. Entonces tú no entiendes la unidad, tú no entiendes ese amor hacia los demás, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Entonces, ¿y cómo podemos saber que tenemos el mismo sentir? Cuando nos amamos, ¿verdad? Cuando estamos protegiéndonos entre nosotros, no murmurando, no diciendo cosas que no va a agradar a los demás. Y vamos a Juan, Medrano, ¿me ayudas? A Juan 13, del 34 al 35. Vamos a ver algo muy importante, como Dios nos ayuda. ¿13:34? Sí, 13, 34 y 35. Ok. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así es. Entonces, ¿cómo podemos saber también
cuando tú amas a los demás y eres compasivo, es una parte de eso lo que de nuestro texto, ser un mismo sentir, tenemos que saber discípulos, ¿no? Entonces, cuando tú amas a los demás es porque eres discípulo. Exacto. Entonces es un fruto de que tú realmente eres cristiano. Entonces, si tú no amas a los demás, quiere decir que no eres discípulo y no eres Así salvo, es. ¿no? Sí. De hecho, exactamente la oración debe de ser con ese amor, doliéndote por el hermano, doliéndote por el caído, doliéndote, ¿por qué? Porque exactamente esa es la unión de la vida en Cristo, ¿no? Claro. Vivir unánimes, unidos, que se duele el hermano, le pasó algo, y oras con la necesidad de que el Señor lo levante o lo sane, ¿no? Sí. Porque si no hay ese sentir, pues es como si, papá, pues parece que por ahí pasó algo, pero bueno, te Así sigo es. hablando por mí, ¿no? O sea, y no hay ese amor, esa unidad, ¿no? Es cuando ahí, Sí. es lo que ahí, aparte aquí dice, habla bien claro aquí nuestro Señor Jesucristo, dice, en esto conocerán que todos son mis discípulos. Sí, O sea, por la unión, por la oración, por el dolor de los demás. claro. ¿Sí? Sí, así es, y pues importante, ¿no? El cuerpo no anda solo, ¿no? Yo me gusta dar muchos Sí. ejemplos. Yo nunca he visto el brazo de Carlos Medrano ahí en la calle y él solo y ay, me saludas a Carlitos, ¿no? Todos tenemos Claro. una función igual Sí, de así es. importante. No porque el ojo sea más pequeñito tiene un menos valor Menos que el valor, brazo, sí que es. es mucho más largo, ¿no? O sea, no es por tamaño, sino por la función que Dios Así nos es. ha dado. Claro, sí, exactamente lo que dicen es verdad, porque algo que dices, Osorio, es muy importante porque nadie es menos y más delante de los Así ojos es. de Dios, somos iguales, ¿no? Obviamente en la iglesia hay funciones, ¿no? Sí, Que así debemos es, sí. nosotros sujetarnos, pero sí es importante todo eso porque si no mostramos el amor hacia los demás, entonces no somos discípulos, ¿no? Así es, Entonces exactamente. no podemos ser en un mismo sentir, y ese mismo sentir solo el cristiano, el que es nacido de nuevo, puede entender esa parte de amar a los demás. Entonces, aunque te hagan algo, aunque te hagan lo que haya pasado en tu vida, que la persona te haya hecho, tú y yo debemos de amar a los demás. Porque si tú no amas, entonces, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves? Y a tu hermano que ves, le dices que amas. Ujú. Entonces es algo incongruente, ¿no? Así es. Entonces tienes que amar. Y también dice en Juan, en 1 Juan también habla, ahí lo busca, no me acuerdo del versículo, pero dice entre el 1 al 5, algo así, de 1 Juan, dice que en esto conocerán que son hijos de Dios cuando tú amas, ¿no? Sí, sí. Entonces, y una muestra muy clara, Jesús, ¿no? O sea, el amor no consiste en que nosotros la hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Entonces, es una muestra, por eso dice aquí lo que leímos en Juan 13:35, dice, entonces al amar Ujú. serán mis discípulos. ¿Por qué? Porque de otra manera no podemos ser mis discípulos. Ahora, un discípulo hace lo que el maestro le enseña. Entonces, si no entendemos las enseñanzas que la palabra de Dios nos está diciendo y no seguimos esa enseñanza, eso quiere decir que no somos discípulos. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados y dile, Señor, ¿sabes que yo quiero ser esa parte o ese mandamiento, obedecerlo realmente? Y no lo vas a poder obedecer porque no has nacido de nuevo. Entonces, si tú como hombre y no eres hombre de honor, y para hacerlo tienes que nacer de nuevo. Sí, entonces imagínate cómo vas a tu casa y es un baile de perros, ¿no? Entre su casa y realmente no va a haber algo fructífero. ¿Por qué? Porque no entiendes la palabra de Dios. Entonces es muy importante, ¿sí? Sí, y pues recordar, ¿no? El ejemplo, precisamente hablando de discípulos, pues el discípulo es aquel que desea aprender y ser como el maestro, ¿no? El maestro dejó esa deidad por amor a nosotros y venir a amarnos y mostrarnos el amor. Pues si nosotros decimos que lo amamos y no obedecemos, pues no Claro. Es incongruente, ¿no? No puede Y encajar. eso que dices es muy correcto. Aparte, por ejemplo, también para que el maestro se dé cuenta que su alumno tiene necesidad de aprender, ve su actitud, ¿no? Entonces, ¿qué hace el maestro? Sobre él, ¿no? Claro, ¿no? Y el ejemplo muy claro, ¿no? Está en la escuela y de repente
ve que el alumno, hay alumnos que son muy inteligentes, Sí. ¿no? Y que no, hombre, y son para los maestros sus gallos, ¿no? Ujú, sí, así es. Pero hay alumnos que quieren, como dice Carlos, que sí realmente quieren, pero les cuesta trabajo. A esos alumnos, aún los maestros los entiende y los ayuda. Ujú. Pero si tú no quieres Tiene esos rasgos de muestra esos de rasgos querer, de sí. muestras de querer, como Ujú. tú bien lo dices, entonces no va a haber un fruto, no vas a nacer de nuevo Ujú. y no van a poder ayudar porque tú mismo haces tu barrera y Así es. tú lo niegas, ¿no? Entonces, vamos en el siguiente punto, que ahí anótalo, Ujú. es el factores compasivos. Aquí en el 8 dice, finalmente ser todos en un mismo sentir compasivos. Y la palabra compasivos en el original griego quiere decir sympatheis. Y sympatheis es tener en común el mismo sentimiento. Y sentir los sufrimientos es de otros, hasta de aquellos que no son salvos. Tenemos que tener ese sufrimiento, ¿no? Obviamente el primer sufrimiento pues lo tenemos con nuestros hermanos en Cristo, Claro. ¿no? Obviamente también en la familia, pero a los que no son salvos también debemos de tener ese mismo sentir, ¿no? Osorio, ¿me ayudas en Mateo 25, por favor? También, mientras que lo buscan, también el que te pida de comer, le tenemos que dar de comer. Sí, así es. El que no tiene ropa, pues dale. Al que te esté enfermo o hasta en la cárcel, tenemos que compartir y ser compasivos. ¿Ah? Entonces, Mateo 25 del 34 al 40. Dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Sí es, y aquí el apóstol Juan lo agarró, ¿no? O sea, ¿cómo dices tú? Y alzas las manos, levanto mis manos, estás cantándole a Dios, Señor, te amo y que no sé qué, y eres la maravilla del mundo, no había conocido a otra persona, solo tú, Dios, eres el único y te voy a seguir, sí, pero en el momento al que ves, le dices, no te ayudo, no te apoyo y no le das de comer, al que está enfermo no lo visitas, al que está en la cárcel ni tan siquiera le echas un mensaje, ni un interés, ni el saludo le mandas, ni nada de eso. O sea, ¿cómo puedes decir que tú tienes esa compasión por los demás si tú y yo no podemos hacer eso es lo que manda la Biblia? O sea, y fíjate, dice, si no, por cuanto me lo has hecho a uno de los pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces, haciéndolo para los demás, solo hacemos para Dios, lo agradamos para Dios. Entonces tenemos que tener muy importante en nuestras mentes y en nuestro caminar que tenemos que ser compasivos con los demás, ¿no? Sí. O sea, tener un mismo sentimiento. Y aquí pues también en el versículo 40, ¿no? El Señor Jesucristo nos hace ver precisamente esa acepción de personas que hacemos cuando nos dice, por cuanto se lo hiciste a uno de los pequeños, porque tú lo ves pequeño, pero en realidad me lo estás haciendo a mí, entonces deja de verlo pequeño, deja de verlo el mugroso, el pobre, el cochino, por soberbia, ¿no? Por la soberbia lo ven estás así. sirviendo a mí, no a él. Sí. O sea, por la soberbia, el orgullo, ¿no? La soberbia, ¿no? Que lo ves así, menos y no quieres ni ayudarlo. ¿Por qué? Porque lo ves menos. Entonces, sí debemos de tener muy importante eso, porque es parte del Evangelio, ¿no? Sí. Y si tú no haces eso,
entonces no vamos a ser hombres de honor. O sea, tenemos que... Y no se va a denotar bien marcado tu vida en Cristo. Así es. Claro. Sí, ¿no? Así es. También recordar que nosotros estábamos igual o peor, ¿no? Exactamente. Sí, pues dices, Sí, "Padre, pues, recuerdo de dónde me sacaste", ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y es muy importante Sí, sí, entender ese punto. Y vamos a Hebreos 13:3. Medrano, ¿me ayudas? sí. Hebreos. 13:3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Así es, o sea, fíjate algo muy importante que habla aquí el escritor de Hebreos, que dice que nosotros debemos de tener en cuenta que no debemos de acordarnos de todos ellos, Sí. porque también dice un dicho, ¿no? Si tú haces, no te va a gustar lo que alguien te haga. No hagas lo que No hagas te lo te que, hicieran, que ¿no? algo te hiciera, ¿no? Por ahí va. Por ahí va. Se me trabó la lengua, ¿no? Entonces, y como si tuvieras preso tú juntamente con ellos, o sea, que tienes que tener el mismo sentir, el mismo sufrimiento, como hace rato bien lo dijiste. Tenemos que acoplarnos a ellos para que ellos puedan ver el amor de Dios, porque de otra manera no van a poder el amor de Dios, que la gente no es salvo. Ahora, si a ti tú dices, ay, es que no me hicieron nada, es que en esa iglesia no hay amor, y como el Chavo del 8, y empiezas a cantar la canción, nadie me quiere, todos me odian, me come como un gusanito. O sea, también tú tienes que entender, entonces la iglesia no está para que te den, la iglesia está para que tú des. Tú también tienes que mostrar el amor de Dios. Tú no debes estar quejándote que si te dan o no te dan, y por qué no hacen, qué no hacen. No, tú principalmente, hace rato lo vimos en el punto anterior, en el primer punto, que nosotros debemos de dar a los demás. Tenemos que ser unánimes con los demás y dar amor para que tú también puedas recibir a Dios. Tú sí te quejas diciendo que no te dan amor, pero tú cuando has dado amor, tú cuando has ido a los que están enfermos, cuando haces, es que no van, y tú por qué no vas. O sea, entonces ya no eres un hombre de honor. Sí, nadie te va a decir que realmente eres un hombre respetable o un hombre lleno de gracia, porque no haces ese pensamiento o esa doctrina, ¿no? Que sí, aquí vemos pues que debemos tener la comprensión del sufrimiento del de enfrente, del otro, ¿no? Claro. No importando sea o no sea cristiano, ¿no? Porque yo creo que si hay algo que le agrada al Señor es que nosotros, no siendo nada, nos trajo a salvación. Ahora nos toca a nosotros también, que después de que no vemos nada, ahora podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Sí. Y denota que, bueno, si ahora tú que no eras nada eres parte del cuerpo, ¿por qué no vas tú también por otro, no? Claro. ¿No? Y lo sacas, ¿no? Sí, si el Espíritu Santo está dentro de ti, pues la preocupación por las almas que Dios puso en ese Espíritu, ¿dónde la estás mostrando? ¿No? Claro, así es. Entonces, nosotros entendiendo ya que somos un mismo cuerpo, entonces no debemos de maltratar a nuestras familias. O sea, tener cuidado eso. No entendemos que a veces que a ellos les duele también cuando nosotros ser candil de la calle, oscuridad en tu casa. Así andas predicando en la calle, salvando medio mundo, y en tu casa tu familia tiene que comer, ¿no? Sí. O sea, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, y por acá les muestras, llegas a la iglesia, ¿no? Ay, sí, que no sé qué, hermanita, que no sé qué pasa, la hermanita. Ay, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, qué bendición. No, o sea, y acá en tu casa eres un hombre, oye, vieja, quítate, y esa sopa, y le tiras la sopa, ¿no? Y no, oye, hijo, que no sé qué, a ver, ayúdame acá, y tú estás sentadote, ¿no? Y no haces nada, ¿no? Entonces, no tienes que ser áspero con los demás, con tu familia, sino que acoplarte al mismo sentir, ser compasivos, porque a ti no te gustaría que te maltraten. Sí, así. Si no te gusta, entonces no lo hagas, ¿no? Tenemos que ser no ser rígidos, sino que debemos hacer como lo dice en Santiago 1:27, dice: la religión es pura y sin mancha delante de Dios del Padre es esta, visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Fíjate, hay personas que a los ancianos los van a dar allá al asilo, ¿no? Sí. Y los van a dejar allá a sus su viejitos. suerte, ¿no? Y Ahí sí, nunca más algunos, vuelven, ¿no? algunos hemos escuchado en las noticias, ¿no? Que gente adulta ya de 70, 80 años, que los encontraron en un cuarto ahí. Vi un caso hace como 5 años que estaba ahí en el cuarto y salió en la televisión y el señor muy desgastado, muy flaco, ya se andaba muriendo. En ese momento lo llevaron al hospital, lo intubaron, le empezaron a dar ¿cómo se llama? Alimento, le empezaron empezó a comer y después obviamente el señor se recuperó, pero él dice que lo abandonaron, lo dejaron y estaba amarrado. O sea, qué triste, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese vínculo con tu enfermo. Si tú tienes una persona, tu papá, tu mamá que está enfermo, tienes que tener ese amor hacia los demás y guardarse sin mancha del mundo se refiere al testimonio. O sea, guardarse del mundo sin mancha, o sea, que seas un hombre de alto honor, que nadie te pueda criticar esa parte, que nadie te pueda decir que estás haciendo mal, eso es lo que dice Santiago 1:27, y es como cuando el ejemplo muy claro, ¿no? Que hasta en la televisión lo pasa, ¿no? Que le dice el papá al hijo, oye, ¿sabes qué? Agarra esa sábana que está ahí, hijo, y envuélvala porque vamos a llevar a tu abuelito, ¿no? Sí. Y le dice, oye, y agarra el niño y la parte a la mitad y la recorta. Y dice, hijo, no te mandé que recortaras la sábana, te dije que la envolvieras. Sí, papá, este pedazo es para mi abuelito y este pedazo es para ti cuando te vaya a mandar a la con el mismo ejemplo, con el mismo, entonces tenemos que ser sin mancha y nuestros hijos tienen que ver que nosotros somos hombres de honor, tienen que ver nuestros hijos que nosotros somos hombres que amamos a los demás, que amamos a nuestros padres, que amamos a nuestros hermanos en la iglesia, a familias, y tenemos que estar haciendo esa labor de testimonio hacia los demás para que nadie te pueda señalar que lo que estás haciendo está mal. Entonces tenemos que tener muy importante eso, y el sumo sacerdote Jesús siempre fue compasivo. Amén. Siempre. Y la compasión más grande que él tuvo fue que murió en la cruz por nosotros, ¿no? O sea, lo derramó, nos vio, fue compasivo. Y hasta el día de hoy, muchos y miles de personas han sido salvas. Es más, hay gente que no tiene a Cristo. Dice la Biblia que sale el sol para buenos y para malos. Sí, así es. Y dice para justos y injustos, ¿no? Pero justo se refiere a los que ya somos salvos, ¿no? Entonces, y sale el sol hasta para la gente que no quiere aceptar a Dios, no quiere, anda en sus... en sus cosas, en sus deleites, y aún Dios tiene compasión por ellos, porque está esperando a que algún día se arrepienten, ¿no? Bueno, de eso que comentas exactamente, de la compasión, en mi caso o en caso de muchos, a nuestra edad que tenemos, hay mucha gente que exactamente me encontré que me dice, oiga hermano, ¿y por qué usted no se pone su...? Digo, pero ahorita me lo pongo, o sea, acuérdese lo que dice en la palabra, ¿qué? Cuídate que yo te cuidaré. Le digo, ¿me permites aclararte ese punto? ¿Qué? ¿Sabes una cosa? Antes que yo no era cristiano, ¿sabes por qué llegué hasta ahorita? Dios me cuidó, tuvo compasión desde mí, por eso pude llegar hasta hoy, y no era cristiano. O sea que es tanta su misericordia, que aunque tú no le conozcas, Él te cuida. Sí. Y eso es algo maravilloso, ¿sí? Por eso dice, oye, ¿y cómo es que fuiste así y así, y hoy estás así, bueno, y no te pasó nada? Es que el Señor en aquel tiempo también me cuidó, Él tenía un propósito y yo no lo entendía. Sí. O sea, su misericordia se extendió en el tiempo que yo no le conocía, y hoy que le conozco, pues le glorifico, ¿no? Sí, claro. Sí, y también pues ser conscientes que esa misericordia llega a un límite, ¿no? Que no es cuando queramos, que es cuando Dios habla. Por eso nos dijo, cuando escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Y en esa dureza que muchas veces presentamos, pues muchas veces, además de que estamos abusando de nuestra familia, de nuestro prójimo, todavía venimos y Dios, es que Él no se deja, y es que mi esposa no se sujeta.
oye, espérame, ¿tú cómo los estás tratando, no? Sí, así es. Como bien es, dicen, sí. quieres cosechar algo que nunca has sembrado, pues Ujú. imposible. Así es, Dios, obviamente, su misericordia es grande, ¿no? Y Él, como Dios, también se cansa, ¿no? Y dices, Sí, así es. Sí. ay, ay, este cuate que tantas canas me saca, ¿no? Y así ven a Dios, ¿no? Con tantas canas. Y si tú lo ves a Dios con tantas canas es porque le has sacado canas. Y acepta a Jesús en tu corazón, Sí. arrepiéntete y síguelo. No, obviamente no es, Él es espíritu, Él es Dios, no tiene canas, obviamente. No, no es así. Pero debemos de aceptarlo, ¿no? Aceptar Sí, la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Aunque en el momento no sea perfecto y agradable delante de ti, en el momento, pero después lo vas a entender y vas a decir que es perfecto. Bueno, seguimos en el tercer punto, aquí en nuestro contexto. Dice, amándonos fraternalmente. Ya vimos que tenemos que sentir, en un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Y la palabra amándonos es Filadelfos y viene de filos y quiere decir amor de amigos y de hermanos. Y fraternalmente es es similar a amándonos y fraternalmente es lo mismo, que es Filadelfia y quiere decir afecto, amor, y que es lo mismo que Filadelfos, ¿no? Entonces, Dios lo que nos está diciendo en estos momentos es que cómo demostramos nosotros siendo amables, como también como líderes Ujú. de hogar o líderes, cuando alguien, un líder, está delante de, de una congregación, también tiene que ser, tener ese amor, ¿no? Esa fraternidad, ¿no? Esa compasión. O el jefe de trabajo, ¿no? O cuando estás como siendo tu papá de tu casa, y ante todo te tienen que ver con alto honor, y para que llegas a eso tú tienes que mostrar ese amor fraternal, ¿no? O sea, y fraternal también quiere decir eh, de abrazar a los demás, que tienes que ser en un mismo sentir con los demás, tienes que ser, obviamente para hacerlo tienes que ser sobrio, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso es muy importante hacer hincapié que nosotros tenemos que llenarnos para poder llevar a cabo todo eso, ¿sí? Bien comentas exactamente, el amor es todas esas partes, pero está el amor que a veces no comprendemos. Como dice nuestro Padre, es necesario que haga yo esto en tu vida, por amor, es bueno para ti, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué exactamente tenemos a nuestros padres, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos corrigieron y no por no corregirnos no nos dejó de amar, ¿no? Entonces así el Padre, es necesario aplicar esto a tu vida por amor y por beneficio de ti, ¿no? Así es. Y eso también envuelve la parte que a veces como seres humanos que no entendemos, ¿no? El amor que necesita ser corregida tu vida para bien de ti, ¿no? Y a veces decimos muchos, no, es que si Dios es bueno, ¿por qué me pasa a mí esto? Por amor de ti. Sí, Así es. y sabiendo, conociendo a Dios nuestra condición y esa naturaleza, ¿no? Que es ingobernable, no queremos rendirnos ante nadie, no queremos que nadie haga su voluntad más que la mía, y entonces por ese amor Dios también nos da estas instrucciones y nos muestra el camino para luchar contra esto. Sí, y entonces ahí es donde nos damos cuenta nosotros que cuando reconocemos que somos unos buenos patrones, buenos líderes o pastores o papá, entonces Dios te puede dar honra. Dice la Biblia, dale honra al que honra merece. Entonces hay personas, me decía, oye, ¿cómo, platicaba con una persona, oye, la verdad, tu esposo es de admirarse, tu esposo es una persona que trabaja pero en el ministerio y de otra iglesia, no de aquí, es de otra iglesia, allá, de iglesia de Kazajstán, de allá, del otro mundo. Entonces, y me decía, y se quedaba callada esta hermana, me decía, ah, sí, ¿verdad? Pero como no la había convencido, entonces, si realmente esa persona hubiera sido de mucho honor, me hubiera dicho inmediatamente, sí. o sea, la verdad que sí, hermano,
es de mucho honor, por eso amo a mi esposo. Entonces, o No, sea, sí era de otra iglesia. era otra iglesia, no era aquí, claro, no era Aquí aquí. no pasa Aquí no eso. pasa No, no, no estamos cambiando a nadie. Somos puros y santos, todos tienen que andar para el mundo. Sí, entonces, exactamente, entonces si no tenemos amor, como dice en 1 Corintios Sí, 13, así es. ¿no? De nada sirve hablar bonito. Ujú, O sí. sea, de nada me sirve a mí, digo, porque está para mí también, o sea, y cuando estaba haciendo los ay, Chihuahua, Dios, y pum, Sí, las así pedradas, es, ¿no? sí, Y sí, Dios sí. nos estaba hablando, ¿no? Entonces, si no tenemos ese amor, de nada sirve ser un gran predicador Sí. o hablar tan bonito si nada más lastimo y nada más somos de mucho ruido. Somos ruidosos cuando hablamos. Entonces, cuando alguien, yo estaba, una vez llegamos a la casa de alguien, nos invitaron a comer, y estábamos platicando, y el esposo empezó a hablar. No, hermano, que Dios has bendecido y hemos predicado el evangelio. No les miento, separaron su esposa y sus hijos y se pararon a la sala. Yo dije, Ahí está. me ¿no? di cuenta, Sin dije, necesidad de preguntar, ¿no? fue de mucho ruido Sí. para sus oídos. Yo creo que dice ahí como címbalo que retiñe, retiñe, ¿no? Nada así más es. hace mucho ruido, ¿no? Entonces yo dije, ay, Chihuahua, ese es ruidoso, o sea, no nada más es puro bla, 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 ¿no? De lengua me como un plato, ¿no? Entonces, Sí, sí. es como cuando alguien, por ejemplo, también es ruidoso, por poner un ejemplo, cuando alguien está cantando, ¿no? Y desafina mucho, entonces, uy, canta pero horrible, ¿no? Entonces, Canta en do, ¿no? canta en do, En donde nadie nadie lo te ve. oye. Y sí, en donde nadie lo ve. Y hay un video que estaba ahí, una persona estaba cantando en la regadera y ¡wow! Cantando, ¿no? Y se sale de la regadera y empieza a cantar feo, ¿no? Y el esposo le dice, ¡ay, cállate! O sea, porque así es. Nosotros cuando no tenemos amor somos ruidosos. Y si predico un gran secreto de la Biblia, tampoco de nada me sirve ser un... No, y aquí la enseñanza, aquí teológica, pero si no tengo amor, Sí, de de nada. nada me sirve. Así es. O sea, obviamente, no estoy diciendo que eso no sirva, sí, pero tiene que haber amor, sí. Entonces, no me sirve de nada si me dedico de alma y cuerpo al ministerio y en mis otras actividades en mi casa Las tienes abandonado. lo tengo abandonado. ¿Y por qué lo tengo abandonado? Porque no tengo amor. A ver, por poner un ejemplo, si a los que no están casados, por ejemplo, ¿tú abandonarías o dejarías plantada a tu novia para ir al cine o para ir a la playa y la abandonarías? Obviamente no. ¿Por No. qué? Porque hay un interés. Así es. Hay amor, ¿no? En ese momento, ay, no, ¿cómo lo voy dejando? Hasta piden permiso, ¿no? Obviamente los que ya trabajan, ya tienen algo de solvencia, piden permiso hasta en sus trabajos, ¿no? Porque no quieren quedar mal con esa persona. Sí. De igual manera, nosotros tenemos que ser muy objetivos y obedecer lo que dice la Biblia. Entonces, si tú te dedicas en alma y cuerpo también a la iglesia, al Señor, también tienes que dedicarte de alma y cuerpo a tu mujer, Así es. a tus hijos. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, hermanos, de nada sirve. Por eso- Realmente, Por eso Sí. algo es tu primer ministerio, ¿no? Tu familia, ¿no? sí. Porque no dice tu primer ministerio ir a predicar, ¿no? Es tu familia, ¿no? Ya después que tu familia, ahora sí, ya sale a predicar, ¿no? Sí. Así es. E importante, bien dices, ¿no, Daniel? El amor, porque muchas veces también, pues, viene nuestro esposito y nos dice, y nosotros sí sonreímos, pero por dentro estamos Ajá, con sí. una actitud y, Sí, ay, ¿por qué no me Deja que me se fui vaya con el la vecino, otra, ¿no? ¿no? No, entonces, pues importante eso, recordando que Dios conoce los corazones Claro. y la obediencia sin amor, pues no le agrada al Señor, Sí. ¿no? Claro, sí, entonces sí es muy importante, ¿no? O por ejemplo llegan personas muy contentos a la iglesia, ¿no? Agarrados de las manos y gloria a Dios, y gloria a Dios, sí, mi amor, o están abrazados, ¿no? Y dándole sus besitos, ¿no? Y sí, mi amor, nosotros somos una pareja
feliz. Y se queda así, ¿no? Y nosotros feliz. Y yo me quedo a veces así, ay, desde entonces son extraterrestres, porque ellos no tienen nada de que piquen ni choquen, ¿no? Entonces, fingimos algo que realmente no es. Entonces, hay personas, les voy a decir una cosa, había una pareja de pastores en Estados Unidos y ellos tenían un acuerdo. Ellos no se llevaban, tenían sus amantes ellos mismos. Y el acuerdo es que cuando llegaran a la iglesia iba a haber felicidad. Sí. Hola Dios, hola Dios, sí. Y cuando se iban, no se ni hablaban. Y cada quien iban por su lado. ¿Por qué? Porque no había amor. Obviamente eso es tachable delante de los ojos de Dios y de los hombres, amén. Entonces tenemos que tener muy importante que también el amor no es para que tú recibas. Como hace rato lo comentamos, ¿no? Que hay gente que quiere recibir amor en la iglesia, pero tú nunca das amor. Entonces, en 1 Corintios 13, cuando habla del amor, dice, no, el amor no busca lo suyo, no se irrita, se goza de la justicia y no se goza de la verdad y no se goza de la injusticia. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, eso es realmente el amor. Entonces, si tú tienes el amor, vas a tener paciencia, vas a ser amable, no vas a tener envidia ante los demás, no te vas a enojar con facilidad, sino porque el espíritu afable y el espíritu de amor va a estar delante de ti y viendo que si tú le haces algo por explotar, vas a ofender a esa persona y te tiene que doler, o sea, totalmente sí, claro. Te tiene que doler porque si está el Espíritu de Dios dentro de ti y sin pasar la vida recordando de lo que te hicieron. Imagínate, hay personas que ya en la esquina, ya donde estaba Lupe, las picadas, en la vueltecita me dijiste que yo estaba fea. O sea, santo y seña, o sea. Hello, doblemente hello, hermanas. Por favor, olvida eso. Sí. O sea, si ya tu esposo te perdonó, te pidió perdón, ya entonces tú tienes que olvidar eso. Igual nosotros los hombres tenemos que tener cuidado, ser ásperos para que no lleguemos a ese punto con las esposas y que te esté recordando el 10 de mayo, que te esté recordando aquel día en el 10, en 1500, ¿no? Me lo dijiste. O sea, pasaron ya un siglo, ¿no? Y tú le estás recordando todo, ¿no? Entonces, y con esa facilidad le dicen, ¿no? Y entonces nosotros debemos de gozarnos de los logros de los demás, soportar a los demás sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces es muy importante todo eso sobre el amor, y aquí la cuestión es que el amor nunca deja de ser. Sí. Muy importante, sí, porque pues, no es un sentimiento, ¿no? Como nos lo ha hecho el mundo, es una decisión y una convicción en tu corazón de que vas a amar a ese prójimo. No le vas a ver las condiciones, no vas a ver su paja en el ojo, sino únicamente es decidir amarlo y someterte por amor también a Dios en obediencia. Sí. Pero ¿en qué ha caído este mundo, no? ¿Quieres? ¿Me das? Te doy. O sea, y caes en eso, ¿no? Sí. Y ahí ya no hay amor. Claro. Que puro interés, sí, y hoy la juventud se ha engañado por esa área, ¿no? Sí, no, por ejemplo los jóvenes, ¿no? O sea, muéstrame el amor, ¿no? Y dame aquellito, y dice, entonces me vas a mostrar el amor. Y no es así, entonces, y obviamente las mujeres son engañadas, ¿no? Por ese tipo de actitudes o de cosas que se lleva. Y por eso es muy importante nosotros que tenemos que mostrar el amor sin recibir nada a cambio. Entonces Dios se lo va a recompensar. A lo mejor no en 1 año, 2 años, pero después Dios se lo puede recompensar. Por eso es muy importante, los que estamos casados, dice la Biblia que cordón de 3 dobleces no se va a separar. O sea, eres tú, tu esposa y Jesús, no el otro cordón. Entonces también dice la Biblia, lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿no? Y cuando te vas a casar, ¿qué prometiste? ¿Recordar? Sí, otra vez, poner el play, el replay, y después ponerle el play,
cuando tú dijiste, yo te amo en las buenas y las malas, hasta que la muerte nos separe. Entonces, ni la muerte ha llegado y ya se separaron. Sí. O sea, ¿qué onda, no? Con Sí, sus sí. vidas. Entonces, obviamente hay bajos, hay altos en el matrimonio, pero sí debemos de tomar en cuenta todo eso. ¿Sí? Lo que dice exactamente es, y este nudo de 3 dobleces es difícil de romper, o sea, porque habla de una dificultad, porque no es fácil, ¿no? Por eso mismo dice la palabra, son parejas, no iguales. Y para emparejar una situación no sabes de qué niñez vienes tú, de qué niñez viene tu esposa, entonces cuando te juntas y para emparejar, lo que tienes que tener es comprender a la otra persona, es tener definitivamente amor. Claro. Para comprender es exactamente para qué, para poder emparejar. Así es, y fíjate que es muy importante lo que dices, que porque el tercer cordón, cuando está el tercer cordón en tu familia, de una manera sorprendente, he escuchado a matrimonios que dicen, hermano, fíjate que me hirió mi esposo o mi esposa, y realmente, no sé, yo quería cachetearlo o cachetearla, ¿no? Quería decirle sus cosas, pero algo dentro de mí no me dejaba. Es el Espíritu de Dios, o sea, por eso es muy importante, ¿no? Sí, lo dices bien, Carlos. O sea, que está tan amarrado que el Espíritu Santo ni Jesús no te va a dejar a que llegues a romper. ¿Por qué? Sí. Porque está Jesús. Pero cuando no está Jesús, todo puede pasar. Sartenazo. Sí, sartenazo. Exacto. Y vas a ver. Y con amor. Y porque te amo. Ahí te va, ¿no? Y le haces de Matrix, ¿no? Así, esquivándola. Sí, entonces vamos al cuarto punto, por favor. Dice, misericordiosos, amándonos, compasivos, fraternalmente y misericordiosos. Y la palabra misericordioso en el original griego es euplachnio, eusplachnio, y se refiere a los órganos internos de alguien y que a veces se traduce como extrañas o intestinos. O sea, lo que está dentro de ti. Dice aquí, según el misericordioso, es cuando tú vas a sacar. Y acompáñame, Carlos Osorio, en 2 Corintios 7:15, por favor. Dice así: y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Ah, sí, dije 2 Corintios, ¿ah? 2 Corintios 7:15. Ok, sí. ¿Me lo puedes volver a leer, por favor? Sí. Y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Así es. Entonces, el cariño de aquí el apóstol Pablo estaba diciendo era más abundante, dice, por medio de la obediencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que obedecer y ser misericordiosos. Dice, ¿por qué? Porque lo recibieron al apóstol Pablo con temor y temblor, y eran a tal grado que era un gozo haber recibido, ¿no? Entonces era parte de la misericordia que se muestra con ese cariño, esa obediencia, y cuando te acuerdas de alguien, lo haces, ¿no? Entonces, la misericordia te lleva a la acción. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Carlos? No sabía. Ajá. Entonces, la misericordia te lleva a la acción. Y me lleva a Filipenses 1:8, Carlos, ¿también? Medrano. Filipenses 1:8. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo llegó a demostrar, tomó el ejemplo de Cristo Jesús, lo que demostró en la cruz, y así él mismo lo llevó a cabo, ¿no? Sobre esa acción de la misericordia. Y también, Osorio, me ayudas en Colosenses 3:12, ahorita después de esta. Pero vamos a Filipenses. Filipenses. Ajá, sí. 1:8. Filipenses
1:8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces, o sea, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Vio el ejemplo entrañable del amor de Jesús. O sea, dijo, ay, Cristo Jesús tuvo una misericordia tan entrañable, tan profunda, que eso me mueve también a hacer yo lo mismo. Entonces, aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a los de Filipos que lo demostraba y había mostrado también ellos en sus prisiones, que mostraban esa misericordia, y él también mostraba esa misericordia y pedía en oración también el apóstol Pablo la abundancia sobre esta actitud, sobre este conocimiento, para que podamos llevarlo a cabo. Y Colosenses 3:12, ¿me ayuda? Dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así es, dice, vístanse, o sea, ponte un vestido de entrañable misericordia. Y aquí la palabra entrañable en ese versículo, en el original creo que es esplagnon, y quiere decir fortificado, y viene de como esplenda, y quiere decir intestino, compasión o lástima, entraña y amor. Fíjense que cuando alguien tiene entrañable misericordia, lo muestra. Sí. Se acerca a los demás, lo ve como su familia, como alguien íntimo, es cordial y no es grosero. Entonces, eso debemos de ser también, cuando alguien tiene esa entrañable misericordia, afectuoso y quiere a la gente. Porque una cosa es, dice que debemos de estar, Jesús decía, misericordioso, seré misericordioso con el misericordioso. Pero dice aquí el apóstol Pablo que tenemos que ser entrañablemente misericordioso. O sea, con esas características que acabo de mencionar, y que tenemos que comparecernos con los demás y abrazar a los demás cuando alguien está pasando. Por ejemplo, me decía un hermano que un pastor estaba pasando una dificultad, y de repente agarra uno de los consiervos de ellos, ahí un líder, agarró y le dice, pastor, estamos en su dolor y que no sé qué, ánimo y vamos hacia adelante, ¿no? Entonces es parte de la misericordia, o de los hermanos que están llegando a la iglesia y tú ves un hermano que está llorando, que tiene dificultad, entonces tú lo abrazas, lo animas y lo conduces a alguien del ministerio para que pueda ser ministrado. Y también cuando alguien tiene una necesidad, tú también tienes que estar ahí con ellos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces dices, ay, que no sé qué, el hermano está pasando esto, mira, qué mal la está pasando, y te quedas ahí? Pero cuando tú tienes entrañable misericordia, le mandas un mensaje, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Necesitas algo? Fíjate que estoy ahí para servirte y vamos hacia adelante, ánimo, y yo sé que Dios te va a ayudar para salirte de eso. Pero no hemos llegado a ese punto y pensamos que los demás lo deben de hacer y menos yo. Entonces, ¿en qué punto quedamos? En la lástima. La lástima es un sentimiento, como dice aquí en el original griego, pero no se lleva a cabo, solo se lamenta y no ayuda a nadie. Es por un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Vas pasando y atropellan a un perrito, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Le dice, ay, qué perrito, qué, híjole, Ni modo, ¿no? Le tocó. Y el perrito todavía está con su patita ahí, ¿no? Así, y te quedas ahí viendo nada más y te vas. Y el de entrañable misericordia, ay, no juegues, mira, el perrito está ahí, vamos, vente, y te bajas de tu coche o donde estás. Digo, obviamente si puedes, y lo ayudas, ¿no? O sea, y lo ayudas. Me acuerdo de una persona que iba yo en el coche y de repente un chavo se cruzó
y paró el tráfico porque venía una persona que estaba ciega. Entrañable Sí, misericordia, ¿no? Entonces la misericordia tiene que ser llevar a cabo. Entonces si te piden algo y tú no lo das, es porque no te duele, porque no sale, no hay algo de adentro, algo que sientes y no eres cordial, entonces no tienes misericordia. Y una de las cosas que tú debes de sentir cuando tienes misericordia entrañable, es el primer paso es, obviamente, es la lástima, ¿no? Ay no, ¿cómo la está pasando? Pero muchos se quedan en la lástima. Sí, no y nada. tenemos que ser, el segundo paso es misericordia, o sea, llegar a ese paso. Cuando dice aquí entrañable, o sea, es algo que viene desde adentro. Sí. Algo desde adentro que te nace exactamente la necesidad de querer hacer algo por aquella persona. Sí, ¿no? así es. Sí, Y eso es más extenso, ¿no? Claro. Que nada más tener ese aquí misericordia, ¿no? O sea, va más allá, ¿no? Sí. De estar en su dolor, ¿no? De querer estar dentro de él, ¿no? Para poder ayudar a hacer algo. Sí, así es. Es lo equivalente a lo que nosotros decimos, ¿no? Desde lo más profundo de mi corazón, ¿no? Porque que Sí. desde ahí, desde todo tu cuerpo y todo tu ser sale esto. Y bien dices, Dani, pues la lástima te deja de observador y la misericordia te pone a accionar, ¿no? Sí, exactamente. Así es. Sí. Así es. Entonces nosotros, desgraciadamente, mucha gente en esa pandemia ha tenido esa caída, han caído, han llegado a la murmuración muchos, y lo que debemos de hacer, por ejemplo, tú, hombre de honor, tienes que mandarle un mensaje a tu compadre, al hermano que se sentaba cerca de ti, o al que tú te llevabas bien, mándale un mensaje que pronto vamos a regresar, el domingo vamos a estar ahí a las 10 de la mañana para que juntos estemos alabando a Dios. Entonces, y es como también, por poner otro ejemplo, cuando tienes hambre, ¿no? ¿Y qué haces? Accionas. ¿Sí? O no te quedas, ay, tripitas, híjole, ni modo, ahorita no vas a comer hasta mañana. No haces eso, ¿no? Hasta te molestas. Cuando alguien no come, se siente así irritado. ¿Por qué? Porque necesitas, porque de las entrañas te lo está pidiendo. Y están las tripas, ¿no? Y las grandes se coman a las chiquitas, ¿no? Porque ya tienen mucha hambre. Entonces, tú tienes que alimentarte. ¿Para qué? Para que estés saciado. Entonces, de la misma manera, tú te alimentas, obviamente, porque tienes el hambre. Entonces, sí, debemos de tener ese punto muy importante. Entonces, el siguiente paso es, el quinto paso y el último es siendo amigables. Siendo amigables. Y me ayudas, 1 Pedro 5:5, ¿5:5? Sí. Okay. Y amigable en el original es tapeinopronos, tapeinopronos, y quiere decir de mente humilde. Y la humildad es una virtud más esencial de un cristiano. Y me lees 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es. Entonces, está diciendo aquí el apóstol Pedro que tenemos que ser sujetos, ¿no? Tenemos que estar sujetos a los ancianos y todos sumisos. Uno dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si tú y yo no tenemos esa cualidad de ser amigables con los demás, tú no vas a sujetarte a tus autoridades y tú no vas a ser sumiso. Obviamente tienes que revestirte de humildad para poder no ser soberbio, y Dios no te va a resistir por ser soberbio, y Dios te va a aceptar por ser humilde. Entonces la soberbia te lleva a ser engreído, arrogante, altivo, hinchado, y una persona hinchada son los que caminan así, ¿no? O sea, tú ves a alguien así y no es porque se cree que fue al gimnasio, ¿no? Hay personas que conozco que fueron al gimnasio y caminan normal, pero el hinchado es arrogante, pues son sinónimos, y van así, ¿no? Y altanero, que siempre alegan y no se quedan callados, y tú le dices, oye, ¿sabes qué?
fulano de tal, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está mal. No, que no sé qué. Y tú, que o por ejemplo, ahí en la iglesia, ¿no? Los edecanes cuando te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, te puedes recordar un asiento más porque viene una persona. ¿Y tú quién eres que me vas a decir? Y, no, y empiezan a alegar. Así es. Y entonces son alegadores. ¿Y por qué son alegadores? Porque son soberbios y vanidosos. Exactamente aquí donde dice Dios resiste a los soberbios. O sea que cuando tenemos una actitud o un rasgo de actitud de soberbia, ya imagino al Señor, no apoyo eso que tú dices. Sí. ¿No? O sea, porque está resistiendo a la soberbia, ¿no? No, Sí. no a la humildad, ¿no? Cuando dice aquí, y da gracia a los humildes. Así Él es. se agrada de cuando eres humilde en toda tu manera de vivir, ¿no? Sí, 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 sí. y hablando pues de este versículo, pues no nada más los jóvenes, ¿no? También nosotros Sí, muchas veces sí. como adultos Sí. también nos ensoberbecemos Claro. y hacemos menos al joven, al Sí. niño, al anciano. ¿Y por qué? Pues porque yo me siento maduro, yo me siento en una edad Sí. plena, entonces él cómo va a enseñar y él cómo va a hacer. Ujú. Y lo más difícil de esto es que pues te sometes tú solito, ¿no? Yo nunca he visto a alguien que se está haciendo manita de puerco puerco. él solo, ¿no? Qué difícil Sí, es tú así solito es, hacerte sí. manita de puerco, ¿no? Y ahí está la dificultad, pero la gran bendición que Dios da, Sí. en donde no, Sí, no así te es. resistes, sino dice que te va a dar gracia. Sí, así es. Sí, fíjate que me acordé, ahorita de lo que dices eso, me acordé de una palabra que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud, Ujú. sino sé Sí. ejemplo en conducta, en amor. Entonces, hay personas, Dios puede levantar a jóvenes y de repente las personas grandes son arrogantes y, y no aceptan lo que esos jóvenes están en ese momento llevando a cabo la palabra de Dios o enseñando, porque Dios los levantó. Y fíjate algo muy curioso, cuando no te gusta algo que Dios levanta, más levanta a esa persona. Sí, sí. ¿Por qué? Para que te duela Sí. más y le bajes 3 rayitas a tu soberbia, ¿no? Sí, Entonces, sí. obviamente todos tenemos esa soberbia, ¿no? Pero el ser arrogantes, los amigos se te van a alejar. Sí. Sí, dice la Biblia, el que quiere ser amigo, muéstrese amigo. O sea, los amigos se te van a alejar. Por eso es muy importante tener ese conocimiento, no nada más bíblico, sino de lo que está pasando alrededor en todo el mundo, para poder charlar con esa persona. Y hay personas que dicen, ay no, la verdad tiene cara de limón chupado, ¿no? O sea, yo no me la acerco porque Sí. quién sabe cómo va a ser y cómo vaya a reaccionar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que quitarnos esa soberbia y entender que cuando tú puedas hacer un amigo con los demás, lo puedes hacer, pero siempre y cuando que tú quites esa careta, ¿no? Entonces, el ser amigable también te lleva a ser, dice la Biblia en eso, pensar en todo lo honesto, en todo lo amable, en lo que es justo, en todo lo que hay, en cualquier virtud, tú tienes que ser amigable. Entonces, personas que, por ejemplo, no sé si tú has hablado a alguien en esta pandemia y has ayudado a alguien, que si tú tienes realmente trabajo y alguien la está pasando grueso, entonces muéstrate amigo, Así es. mándale algo, no sé, o por ejemplo, las necesidades que hemos estado orando y tú no te muestras amigo y no bendices a esa persona, es porque realmente no eres amigo de esa persona. Y muchas dicen, es que yo no tengo amigos. Si no tienes amigos porque no te muestras, ¿no? Sí. Entonces tú y yo debemos demostrarnos amigos con los demás para que esa persona pueda adaptarse a tus ideas. Fíjate, hay personas que los amigos cambian de opiniones y, ok, compadre, amigo, no te preocupes, vamos a, no, sí, si tú no quisiste ir a la playa conmigo, no te preocupes, ¿sí? Sí, o si tú no, exactamente. si tú realmente, ¿cómo se llama? Te vas a ir de otra ciudad, adelante, eres mi amigo, nos mandamos WhatsApp, ¿no? Sí, O cuando sí. vengan nos reunimos, o sea, pero tenemos que ser esa empatía con los demás para poder encajar, porque de otra manera no vamos a poder
tener amigos. Sí, y también, bien importante también irnos al otro lado, ¿no? Porque si tienes para dar, pues apoya, ¿no? Sí, así Pero es, si no tienes, pues también apoya con tus oraciones, ¿no? Sí, que hacen sí, mucho así es, más sí. que aportar económicamente. Así Y es. muchas veces el que no tiene, pues se escuda en eso y dice, es que yo no tengo, a mí que me den, por Sí, mí que oren, a mí exactamente. que me ayuden. Yo no puedo porque yo no tengo y cuando tienes el poder de Jesús en tu vida Sí, para así es. echarte una oración y que Él te escuche y cumple la oración. Ahora ¿no? sí, ahí aplica que no da el que tiene, sino el que quiere, ¿no? Si tiene Sí. una disposición, sabes que no te puedo ayudar con algo, pero yo me voy a poner a orar, o sabes que no tengo para cuidarte, pero dime, ¿qué te puedo apoyar aquí en tu casa? No sé, algo, no sé. Algo, sí, Sí, exactamente. Así y, es. es esa Sí, parte. algo muy cierto que dicen ustedes, que hay personas que obviamente no tienen en el Ujú. momento, no están ajustadas a las necesidades de su hogar, pero lo que dicen ustedes, que realmente es la oración, ¿no? La oración, dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, Así o sea, a es. lo mejor tú puedes, si tienes la solvencia y ayudar a los demás, a los hermanos en Cristo, dice la Biblia que primero a los hermanos de la fe. Ujú. Sí, así O es. sea, tu hermano de la fe, si está pasando por eso, Por una, sí. papá, sea hombre de honor, ayúdale. Pero si no puedes y no tienes la solvencia, ora. ¿Sí? Entonces, hay personas que están pasando y los que viven del Evangelio también a ellos deben de ayudar, ¿no? Sí, Porque así es. más en esas circunstancias, tienen que ser solidarios, ¿no? Y amigos, y realmente ahí se muestra, ¿no? La Sí, amistad. así Sí. Entonces, por esa actitud, nunca vamos a poder ser amigos, ¿sí? Y en Proverbios 3:34 dice, ¿me ayudan en Proverbios? ¿Me ayudas? Proverbios 15 y Osorio, Proverbios 22. Ahorita les digo el versículo. Voy a leer aquí Proverbios 3:34, dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y los humildes dará gracia. Entonces, si tú tienes gracia, vas a tener amigos. Te darán, por ejemplo, hay personas que son bien cuatachos y hasta le dan obsequios. Sí, así es. Sí. Yo he conocido personas que hasta le dan, ¿cómo se llama? Le han dado hasta regalos grandes como muebles, televisores. Sí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque han sido amigos. Amigos. Y tú te pierdes esa bendición. Sí, la verdad A que veces sí. somos muy tontos y pensamos que todo gira alrededor de nosotros y nosotros no podemos recibir y nos quejamos, ay, ¿por qué ese sí y yo no? A ver, Dios, ¿por qué ese sí tiene que? Pues porque Dios lo bendijo y el favor de Dios fue por esa persona. Entonces no tendrás ese beneficio y fácilmente también te van a perdonar. Así es. Porque fíjate, o sea, dice, y los humildes dará gracia. Gracias. O sea, si tú cometiste un error, fíjate cómo muy importante puede ser un hombre de honor. Sí, sí. Tú cometiste un error con tu esposa, con tu esposo, rápidamente, no a lo mejor no una hora, 12, pero va a ser más fácil que ella o a que tú heriste te perdone. Ujú. ¿Sabes qué? No, brother, ok, me hiciste eso, pero le va a venir el recuerdo, pero tú no eres engreído, no eres arrogante, me has ayudado, has estado en una oración conmigo, has estado hombro con hombro, has estado de la mano conmigo, no es nada, no pasa nada. Sí, sí. Tú dices, Lo desarman, ¿no? lo desarmas, Sí. ¿no? Pero con tu ejemplo, ¿no? Entonces, y es un beneficio, o sea, fíjense, hasta qué grado llega, ¿no? llega Sí. a ser amigos, como dice aquí en nuestro texto, ¿no? Dice, amigables. La gracia de Dios va a abundar sobre ti fácilmente. ¿Y me ayudas? Ujú. ¿Proverbios? Proverbios 15:33, por favor. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Así es. Entonces, a veces, algo muy importante que marca aquí, a veces nosotros queremos que nos honren. ¿Cuál le hice? El 33. 33. Es Ajá. 15, ¿ah? Ajá, 15, 33. Ajá. Estaba viendo otra cosa aquí. Ajá, entonces,
Cuando tememos a Dios, hay sabiduría. Y a la honra precede la humildad. Entonces, un hombre de honor es un hombre con humildad. Dice aquí, y a la honra precede a la humildad. O sea, lo que le sigue. Entonces, si nosotros somos hombres ¿cómo puedes identificar a un hombre de honor? Con la humildad. O sea, tú dices, oh, este cuate, mira, le dije, no puede ser, le dijeron y se quedó callado en la torre. Y mira, la esposa le dijo y se quedó callado. El amigo le dijo y se quedó callado. ¿Por qué? Es un hombre de humildad. Es un hombre de mucho honor. Y ¿a poco no? Cuando hay alguien, personas que son así, o sea, le tienes alto aprecio, ¿no? Y respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo gana, ¿no? Entonces, Dios te dará mucha honra, humildad, es más, hasta riquezas. Sí. ¿A poco no? Sí. Obvio, no estoy hablando de que te vas a ganar un coche, un viaje a Francia. No estoy hablando de eso. Tal vez te lo puede dar Dios, si Él quiere, obviamente, claro, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de que Él te va a dar aún así hasta bendiciones por llegar a ser un buen amigo y un hombre de honor. Y el reconocimiento que eres una gran persona. Yo es Proverbios 22:4. Sí. Riquezas, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. ¿Me lo lees otra vez? Pongan atención, por favor. Escuchen bien. Escuchen bien. Ustedes que me están escuchando, la verdad, válgame la expresión. Escuchen bien. Porque eso no es mío, sino es de Dios. ¿Me lo puedes leer otra vez? Sí. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Remuneración, el pago por ser de un hombre o no. Entonces, ¿qué te va a dar? Riquezas, honra y vida. O sea, wow. Yo quiero eso para mi vida. ¿Tú quieres eso para tu vida? Pues empecemos a echar, ¿no? Dice, será de una paga de la humildad y del temor a Jehová. No nada más de la humildad, sino el temor a Dios, dice también, ¿no? Sí. Entonces, si tú y yo tenemos esa humildad, Dios te va a dar muchas cosas. Sí. Hay personas bien soberbias, no, que yo no quiero eso. ¿Y cómo me voy a acercar a pedir oración sobre mi economía? Y yo, ¿cómo yo lo voy a pedir? ¿No? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Pues, soberbio. Sí, así es. Y nunca Dios te va a bendecir. Sí, y es importante también, ¿no? Que siempre hacer conciencia que la palabra riqueza pues no nos haga de inmediato brillar los ojos, ¿no? Porque precisamente por eso no tenemos, porque el amor está en lo material y no observamos que muchas veces la riqueza en la casa es una familia en paz y bien unida. Y es más valioso eso que cualquier carretada de dinero que te pueda llegar, ¿no? Entonces, importante entender y dirigir correctamente nuestra mirada a donde tiene que estar para que entonces todo lo demás venga. De hecho, lo que comentas es muy cierto. Y aquí de la riqueza de que habla el Señor, ciertamente Él conoce nuestras necesidades, ¿sí? Pero de la riqueza que habla es que la sabiduría, que definitivamente es lo que dice el Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? Pero si eso te va a dar paz, con eso ya eres millonario, ¿sí? Con la paz, ¿sí? Entonces dice aquí, remuneración, dice, y vida, o sea, es algo maravilloso, ¿no? ¿Sí? Las riquezas del Señor, que es la que te trae paz, te trae bendición, tu buen trabajo, y es que el Señor no le queda debiendo a nadie. Sí, como dabas el ejemplo, ¿no? De que la soberbia no nos hace mostrar que la estamos pasando mal. Muchas veces pues está, gracias a Dios, el granero abundante cuando hemos podido ayudarnos a algunos hermanos y tú yo quiero dinero, yo quiero ir y comprarlo y que a mí me vean pagar, ¿cómo yo voy a recibir de ahí eso, ¿no? Entonces, híjole, qué difícil esa parte. Fíjense, muy cierto, ¿no? Lo que dicen, que también obviamente Dios te da ¿por qué te da también riquezas espirituales? Por la humildad, ¿no? Porque cuando está la palabra de Dios y tú la aceptas, ay, sí, eso es para mí, no dices, ahí te hablan, hija del maíz, ¿no? Ahí te hablan, hijo, ahí te... O sea, y a veces hay gente que es así, ahí te hablan, hoy,
Y agarra y luego agarran el link y les mandan por WhatsApp las Como prédicas. anillo al dedo, dice. Como anillo al dedo, es para ti, Dios te va a bendecir. No, y arrepiéntete, pecador, ¿no? Y nido de víboras, ¿no? Entonces, no, o sea, también por la humildad te da las riquezas espirituales, el conocimiento, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay personas que tienen millones de dólares. Vimos una vez un reportaje donde estaba el helicóptero de Univision, creo era, no me acuerdo bien el canal, y estaba Ricky Martin así, en su alberca, su casa en Miami, y estaba haciendo así el alberca. Solo y no tenía paz. Estoy hablando hace como 10, 15 años. Y sin perro que le ladrara. Y ni gato que le maullara tampoco, ¿no? Y estaba así, haciéndole así al alberca. Triste. Oye, una persona que tiene mucho dinero, llena de riquezas, y pudiendo haber tenido lo mejor, tenía esa necesidad, esa riqueza que hablamos aquí, ¿no? Que no tenía la paz que sobrepasa el entendimiento, no tenía el amor, no tiene, obviamente no lo tiene ese hombre. Entonces, porque está confundido. Entonces, pero cuando tú y yo tenemos humildad y recibimos la palabra de Dios, vas a tener honra, vida, y vas a obedecerla. O sea, dice, por eso dice, humildad y en el temor de Jehová, porque al recibir la palabra de Dios vas a tener temor para tú hablar, vas a tener temor para tú dirigirte, vas a tener ese temor para recibir. Por ejemplo, hay personas que los llegan a banquear, hay personas que los llegan les hablan de una manera para ellos que no es lo correcto, y se sienten y piensan que hicieron mal al que lo corrigieron o al que fueron al que los banquearon. Entonces agarran una actitud de soberbia y no reciben porque no hay humildad. Entonces, ¿y qué es lo que va a pasar? Que no reciben esas riquezas, no reciben nada de eso, ¿no? Entonces, sí es importante, ni la honra. Sí, sí. O sea, una persona, oye, pasaste la prueba, de mucha honra, ¿no? Sí. Hablando exactamente de las riquezas de las que habla el Señor y no las que dice el mundo, y déjame leer un pequeño texto que yo mucho me gusta, porque aquí denota y muestra el Señor Jesucristo quién es delante de nuestro Padre, ¿no? Y dice aquí en Apocalipsis 2:9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, nuestro Señor Jesucristo denota exactamente, si me tienes a mí, como dice la alabanza, no necesitas nada. O sea, lo tienes todo, ¿ok? Me tienes a mí, tienes comunicación con el Padre, y el día que papá te mande llamar, allá nos vemos. Claro, sí. Además, Él te va a dar el don para disfrutar lo que tienes. Sí, cuando llegas en la iglesia, ¿no? Y levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Y empiezas a cantar, porque eso, lo que dices viene ahí, ¿no? O sea, he visto tu pobreza, o sea, tengo dificultad, tengo la necesidad, Dios, pero levanto mis manos y sé que tú tienes el control. Y entonces, obteniendo todo eso, hermanos que nos escuchan, vas a ser un hombre de honor. Y vamos a orar, y en el siguiente vamos a ir a la parte 3, y vamos a orar para que Dios nos dé esa actitud, esa buena actitud para ser un hombre de honor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, ministranos, Dios. Queremos ser humildes para poder recibir todo eso y aceptarlo, y que es tu voluntad y no la mía. Te lo pedimos, Dios. Nos arrepentimos de nuestros pecados, de cualquier falla que hemos hecho con nuestras esposas, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con un hermano, con las personas que a lo mejor no me acuerdo, pero tú conoces mi caminar, tú sabes, pero yo me arrepiento y me perdonas, Señor, y por eso te pido perdón. En el nombre de Jesús, quiero ser un hombre de honor. Ahí ponla ahí en el comentario, ahí en las redes, hashtag hombre de honor. Señor, quiero ser ese hombre de honor y no quiero ser de mal testimonio hacia los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Gracias por estar
un miércoles más y seguimos orando obviamente por nuestro pastor. Ahí vamos a estar todos los días de 8:30 y 9:15 de la noche orando y seguimos Iglesia en Casa. El domingo vamos a estar también ahí y bueno, vamos a estar viendo en las redes sociales todas las indicaciones que vamos a tener. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.